aparecían y desaparecían. Los marineros involucrados en el altercado se volvieron invisibles. Se disiparon en el aire ante los asustados clientes y camareras. Estaban ahí y de repente habían desaparecido. Enfrentados a estos extraños efectos y a la carnicería del Eldridge, se dice que la Marina desechó toda la operación. Se disolvió el equipo científico y se cancelaron los siguientes experimentos. Aparentemente, el diario de a bordo del Eldridge se alteró para mostrar que nunca había estado en el muelle de Filadelfia. Se obligó a los testigos a firmar juramentos de silencio draconianos. Y así terminó el experimento sobre invisibilidad y teletransporte de la Armada de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Rainbow, como se llamaba, se canceló, clasificado según algunos más allá del alto secreto. La leyenda dice que la Marina no había hundido el experimento lo suficiente. Una sombría figura se escaparía de sus elaboradas precauciones de seguridad para explicar la historia del experimento Filadelfia. A continuación, los secretos de la Marina anotados en un libro legendario, unas revelaciones sorprendentes. Esos tres escritores resolvían todos los misterios del universo. Hablaban de modos y métodos de viaje usados por los ovnis. Hablaban sobre el comportamiento y la ética de los seres que gobernaban esas naves espaciales. Cómo se originó la historia del experimento Filadelfia es una leyenda por derecho propio y tiene que ver con ovnis, oficiales navales visionarios y la curiosa vida y la misteriosa muerte de Maurice K. Jessup. Jessup era científico y escritor, uno de los primeros investigadores de lo paranormal. Las cosas inexplicables le producían curiosidad y siempre pensó que la ciencia debía estudiar las excepciones, las irregularidades, creo que las llamaba, las cosas que no encajaban con las teorías. En 1955 publicó The Case for the UFO. El libro es un valiente intento por legitimizar un tema que las revistas baratas y las películas de serie B ya habían corrompido. Hay que entender que la época en la que Jessup se interesó por los ovnis era posiblemente la peor época para tener algo que ver con los ovnis. El gobierno tomaba duras medidas contra cualquier creyente. Este desprecio oficial ocultaba un interés real del gobierno. Había informes de pilotos militares acerca de objetos voladores que nadie podía explicar. Tenía un hombre trabajando para mí, un teniente llamado Bill Ditch, que era uno de mis trabajadores más brillantes. Estaba solo y miró a un lado y dijo que había algo volando en formación a su lado. Y estuvo allí durante 5 o 10 minutos y entonces, según él, se separó. Dijo que tenía forma de plato y que brillaba levemente. Los informes de ovnis de los pilotos de la Marina se enviaban al Proyecto Libro Azul, la investigación de las fuerzas aéreas, pero la Marina rara vez recibía alguna respuesta. Nunca nos dijeron absolutamente nada. Era una vía de una sola dirección. Para nosotros, era un hundimiento. Como las fuerzas aéreas les ponían trabas, algunos oficiales de la Marina iniciaron su propia investigación no oficial sobre los ovnis. Entre ellos estaba el teniente comandante George Hoover y el capitán Sidney Sherby de la Oficina de Investigación Naval.
Un día de 1955, un objeto misterioso llegó al cuartel general de la oficina y despertó el interés de los oficiales. Venía en un simple sobre marrón y con un tríptico saludo. No tenía remitente. El sello era de Seminole, Texas. Y por detrás, garabateado, decía Felices Pascuas. En el sobre había una copia de bolsillo de The Case for the UFO de Morris K. Jessup. Los márgenes estaban llenos de comentarios en tinta de 3 colores diferentes y aparentemente en 3 caligrafías diferentes. Si leías los comentarios garabateados en el libro, esa gente hablaba de que estaban en algún lugar de la superficie de la Tierra. Los alienígenas, si queréis llamarles así. Esos 3 escritores resolvían todos los misterios del universo. Hablaban de modos y métodos de viaje usados por los ovnis. Hablaban sobre el comportamiento y la ética de los seres que gobernaban esas naves espaciales. Los escritores también afirmaban conocer un proyecto ultrasecreto llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en el que había desaparecido un buque de guerra. Experimentos de campo de la Marina estadounidense. En octubre de 1943, según el libro, se producía la invisibilidad de un barco y su tripulación. Los resultados habían sido tan aterradores que por suerte habían detenido la investigación. Es la primera mención a lo que se conocería como el Experimento Filadelfia, el nacimiento de una leyenda. Los oficiales de la Marina se sintieron intrigados por el libro. Llamaron a Morris Jessup al cuartel general de la oficina para ver si el autor podía arrojar alguna luz sobre su origen. Jessup reconoció la caligrafía del libro. Era extraño, pero había recibido cartas escritas con la misma inconfundible letra. Estaban firmadas por un hombre que se identificaba como antiguo marino mercante, Carlos Allende. El estilo de escritura de Carlos Allende proclamaba que estaba loco. Aún así, quizás el hombre solo exageraba algo que había visto o había oído. Desde entonces, la gente se ha mostrado perpleja ante el aparente interés militar de alto nivel en un libro sobre los ovnis. Morris K. Jessup quedó asombrado por el interés de la Marina. Se dice que empezó su propia investigación sobre el experimento Filadelfia. En 1959 presuntamente hizo un gran descubrimiento e iba a compartirlo con un colega llamado Dr. Manson Valentine. En abril de 1959, Morris Jessup llamó a su amigo, el Dr. Valentine, y le dijo: creo que he encontrado algo que tiene que ver con el experimento Filadelfia, que he estado investigando, y quiero mostrarte lo que he encontrado. Quedaron para cenar y hablar de su investigación al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente, el 20 de abril de 1959, se descubrió el coche de Jessup en un parque de Coral Gables, Florida. El motor aún estaba en marcha. Había una manguera que iba desde el tubo de escape al interior del coche. Dentro estaba Morris K. Jessup, que todavía respiraba, aunque murió poco después envenenado por el monóxido de carbono. Aparentemente suicidio. ¿Lo era? Es muy interesante que en lugar de ir a casa del Dr. Valentine, eligiera ir a un parque y presuntamente suicidarse. Desde entonces, la naturaleza de la muerte de Jessup ha sido muy controvertida. Algunos creen que le asesinaron por lo que sabía sobre el experimento Filadelfia. Otros dicen que se quitó la vida debido a su reciente divorcio y al hostil recibimiento de sus libros. Sigue siendo un misterio incluso para su hija. Ella cree que tenía muchas cosas por las que vivir, pero admite sinceramente que lo contrario también podría haber sido cierto. Su mujer, Marjorie, me llamó para decirme que había muerto. Y mi reacción en ese momento fue decir, ¿cómo lo ha hecho? Así que para mí debía de estar deprimido en ese momento. Es curioso, hasta que me lo ha preguntado no había pensado en ello, desde hace mucho tiempo. Pero dijo que había muerto y yo pregunté, ¿cómo lo ha hecho?
Sea como sea, la muerte de Morris Jessup añade misterio y credibilidad al experimento Filadelfia. Es una historia muy triste.